North Hollow había quedado en silencio bajo una nueva cortina de nieve, del tipo que borraba caminos, amortiguaba pasos y hacía que incluso el bosque pareciera haber olvidado cómo respirar. En las montañas sobre el pueblo, el sheriff Lucas Reed estaba solo en una cabaña de troncos desgastada por el clima, con una estufa de leña crepitando en la esquina y escarcha deslizándose por las ventanas como un fantasma de movimiento lento. Lucas, en sus primeros 40 años, parecía mayor de lo que era. El dolor había tallado líneas permanentes alrededor de sus ojos. Después de perder a su esposa 2 años antes en un accidente automovilístico repentino en un paso helado, había aceptado un traslado que se sentía más como un exilio. Las montañas ofrecían aislamiento, soledad y tal vez una especie de paz adormecida. Pasaba la mayoría de las noches leyendo viejos expedientes de casos en un escritorio junto al fuego, y la mayoría de las mañanas despertando de sueños que no terminaban bien. Esa noche, la nieve caía con fuerza. A medianoche, el viento se había detenido, y el silencio afuera era del tipo que solo llegaba después de una tormenta. Grueso, inmóvil, inquietante. Lucas acababa de servirse una segunda taza de café tibio cuando lo sintió. Ese cosquilleo, ese instinto. Se acercó a la ventana frontal y miró hacia afuera. Un pastor alemán estaba justo más allá del círculo de luz del porche, a medio camino entre los árboles y los escalones. Grande, empapado por la tormenta, su pelaje se adhería a músculos delgados debajo. El perro no ladró, no se movió, solo miró. Lucas no se inmutó. Había visto perros como este antes, perros de trabajo, K9S. Este tenía la postura, sin miedo, sin confusión, solo paciencia, y algo más detrás de los ojos, algo que parecía casi intencional. Abrió la puerta de la cabaña lentamente y salió al porche. La nieve crujió bajo sus botas. Metió la mano en la nevera junto a la puerta y sacó una tira de carne curada, colocándola suavemente en el escalón superior. ¿Tienes hambre?, preguntó. El perro inclinó la cabeza, pero no se movió. Lucas retrocedió hacia la puerta y esperó. Después de unos segundos inmóviles, el pastor avanzó, olfateó la carne y la tomó en un bocado preciso. Luego, sin dudar ni reconocer, se giró y regresó al bosque, desapareciendo tan silenciosamente como había llegado. Lucas permaneció allí por un largo momento, con el aliento empañándose en el aire. Luego cerró la puerta y volvió a su asiento. A la mañana siguiente, el mundo era blanco. Lucas abrió la puerta de la cabaña, esperando solo nieve y silencio. Pero el perro había regresado. Esta vez estaba al pie de los escalones, con el pecho agitándose suavemente en el frío. En sus fauces llevaba una bolsa de cuero, empapada y agrietada en los bordes, con la hebilla de latón oxidada. El pastor la dejó en la nieve y retrocedió. Lucas avanzó lentamente, se agachó y recogió la bolsa. Su corazón latía con fuerza. El peso no era mucho, pero estaba cargado con algo que no podía nombrar. Se arrodilló en el porche nevado y desabrochó la hebilla. Dentro había 3 objetos. Una placa K9 rayada, con su número aún faintly visible. Una tarjeta de identificación federal con el nombre James Meret, manchada de agua pero inconfundible, y una memoria USB embarrada. Sin etiqueta, solo un débil indicador rojo que parpadeó una vez antes de apagarse. Lucas levantó la vista. El perro aún estaba allí, mirándolo. ¿De dónde sacaste esto?, susurró Lucas. El pastor no dijo nada, solo se sentó, observando como un centinela que finalmente había entregado su mensaje. Lucas apretó la bolsa en una mano y la placa en la otra. No sabía qué le asustaba más, la evidencia o el silencio que la acompañaba. La bruma de la mañana temprano había comenzado a levantarse sobre North Hollow, revelando un mundo cubierto de hielo y frágil por el silencio. La temperatura se mantenía en 12 grados Fahrenheit, e incluso los árboles parecían temblar. Dentro de la cabaña, Lucas Reed estaba frente a su escritorio, con la bolsa de cuero aún abierta junto a su laptop. Sostenía la pequeña memoria USB entre 2 dedos, inspeccionando la carcasa de plástico manchada de agua como si pudiera romperse con un suspiro equivocado. Thor yacía junto a la chimenea ahora, su enorme figura acurrucada, pero con los ojos observando cada movimiento de Lucas, leal, inmóvil, como si esperara una orden que nunca llegaría. Lucas conectó la USB. La pantalla parpadeó una vez, luego abrió una sola carpeta etiquetada, Operación Bóveda Nocturna. Cuando hizo doble clic, apareció un mensaje.
Se requería contraseña. Probó variaciones simples. James Meret, Tor, Unidad K9, bóveda nocturna. Nada. Cada intento fallido se registraba. La encriptación era de grado federal, estilo militar. Esto no era un archivo personal. Era algo que se suponía debía desaparecer. Lucas se recostó, frotándose la mano sobre la barba incipiente. ¿En qué demonios estabas metido, James? Había oído el nombre antes. James Meret, un especialista en delitos cibernéticos federales que había desaparecido durante una operación conjunta con Seguridad Nacional hace 3 años. Oficialmente, el hombre había sido declarado desertor. Extraoficialmente, los rumores decían que descubrió algo más grande de lo esperado. Luego, de repente, él y su compañero K9 habían desaparecido. Lucas se volvió hacia Thor, que levantó la cabeza al sonido. «Eras suyo, ¿verdad?», preguntó suavemente. Thor no respondió, por supuesto, pero algo en su mirada constante envió un escalofrío más profundo que la corriente que se colaba por las paredes. Mientras el fuego crepitaba, Lucas se levantó y caminó hacia el pequeño armario de utilidades donde guardaba una vieja caja de archivos de sus días en el departamento de policía de Denver. Rebuscó entre las carpetas hasta que encontró lo que buscaba, un expediente de un caso de colaboración con un grupo de trabajo contra delitos cibernéticos con agentes federales, fechado en 2020. Dentro, vio la foto de identificación de Meret. Cabello corto castaño, ojos color avellana, sonrisa confiada, el mismo nombre en la placa de la bolsa, el mismo hombre que el gobierno ahora consideraba un traidor. Pero algo no encajaba. Justo entonces, un suave timbre resonó desde su teléfono. Había llegado un mensaje encriptado a través de una aplicación segura, una que no había usado en más de un año. Era de Sarah Lynn. Sarah, en sus 30s, alta y delgada con hombros estrechos y un andar rápido y decidido. Su cabello negro siempre estaba recogido en una trenza sin complicaciones, y usaba gafas de montura de acero que de alguna manera hacían su mirada penetrante aún más aguda. Las personas que no la conocían a menudo confundían su silencio con frialdad. No sabían que solía ser cálida, amable, incluso antes de que su hermano menor, un analista tecnológico encubierto, muriera durante una infiltración fallida relacionada con el tráfico de datos. Desde entonces, Sarah no lidiaba con verdades a medias. Lidiaba con resultados. Sarah Lynn 8 y 7 de la mañana. Otro fallo en la subestación de Pinnery. 2 y 46 de la madrugada. Sin huellas, sin firma digital. Eso hace 3. Pensé que deberías saberlo. Lucas frunció el ceño. Respondió. Lucas. La cámara alrededor de mi cabaña se apagó anoche entre las 2:30 y las 3. Acabo de revisar los registros. Nada. No solo están vigilando servidores, Sarah. Están vigilando a alguien o algo. Miró hacia Thor. No, no vigilando. Siguiendo. Lucas tomó su chaqueta y salió al porche. El sol ahora se filtraba por los árboles, proyectando sombras largas sobre la nieve polvorienta. Se agachó al borde del porche donde Thor había estado la noche anterior, con los ojos buscando huellas. Y allí estaban, no solo huellas de patas. Botas, zancada amplia, impresiones profundas. El patrón sugería botas tácticas, de grado militar ligero, probablemente de emisión reciente. Quienquiera que fuera había estado a solo 10 pies de su ventana, inmóvil el tiempo suficiente para derretir la primera capa de escarcha. Luego habían girado y regresado al bosque. Lucas siguió las huellas con pasos medidos. Rodeaban detrás de la cabaña por la línea de árboles, luego se detenían abruptamente cerca de un viejo escondite de caza que no había usado en meses. Allí, enterrado bajo un ligero montón de nieve, encontró un cable de fibra óptica delgado corriendo justo por encima del suelo, serpenteando hacia un pino. Oculta bajo la corteza, detrás de una solapa de lona camuflada, había un nodo de vigilancia negro del tamaño de una baraja de cartas. Todavía zumbando, su corazón latió una vez, luego se estabilizó. Alguien había estado vigilando su cabaña. No desde millas de distancia, no digitalmente, físicamente. Tomó una foto del nodo y se la envió a Sarah. Lucas. Encontré sus ojos. Línea de árboles oeste, fibra óptica.
Sara, sin firma. No es de emisión gubernamental. Son renegados. De vuelta dentro, Lucas colocó la bolsa y su contenido en la mesa de la cocina y se volvió hacia Thor. Parece que no solo vagaste hasta mi patio, murmuró. Te trajeron de vuelta. Thor se movió ligeramente, pero permaneció en silencio, siempre vigilante. Lucas se sentó y garabateó todo en su cuaderno personal. Hora de la pérdida de la cámara, ubicación del nodo de vigilancia, contenido de la bolsa, huellas físicas. Luego, por si acaso, sacó un disco portátil y copió el contenido de la USB en una copia de seguridad fría antes de desconectarla completamente de la laptop principal. Si alguien estaba observando, entonces alguien podría regresar, y la próxima vez podrían no dejar solo a un perro. La nieve había comenzado a caer de nuevo sobre North Hollow, ligera y casi arrepentida, como si el cielo lamentara lo que estaba por venir. El mundo fuera de la cabaña de Lucas Reed se había convertido en una acuarela de blanco y gris, sin límites claros, solo sugerencias. Las huellas dejadas por Thor y el intruso desconocido se habían desvanecido bajo la nieve de la noche, pero Lucas ya las había guardado en la memoria. Dentro de la cabaña, Thor se movió cerca del hogar. Había estado inquieto toda la mañana, paseando cerca de la puerta principal, con las orejas moviéndose ante cada crujido del viento. Lucas había visto ese tipo de comportamiento antes en perros de guerra que olían algo que no podían explicar, algo que no encajaba en el mundo. Lucas se puso su chaqueta y colgó una bolsa térmica sobre su hombro. ¿Quieres que te siga? Entonces muéstrame, dijo. Thor no necesitaba otra palabra. Empujó la puerta principal y comenzó hacia el bosque, con el cuerpo bajo y alerta, sus movimientos rápidos pero precisos. Lucas lo siguió de cerca, con las botas crujiendo en la nieve polvo. Thor no estaba oliendo al azar. Estaba rastreando, liderando. Cruzaron un arroyo congelado, se agacharon bajo ramas cubiertas de escarcha, y después de 20 minutos de silencio roto solo por el viento, llegaron a un cruce en un viejo sendero de tierra. El lugar era familiar de una manera distante. Lucas entrecerró los ojos a través de la nieve, con el corazón saltando una vez. Aquí era donde había estado la antigua oficina satélite del FBI, una estructura prefabricada utilizada durante una breve operación de contrainteligencia hace 6 años. Había sido oficialmente clausurada y eliminada de los registros federales, o eso decían. Ahora no era más que tablones podridos y revestimientos oxidados, ahogados por maleza y silencio. Thor desaceleró en la línea de árboles, con la nariz temblando, la cola rígida. Luego rompió en una carrera corta hacia un parche de maleza crecida bajo un canalón colapsado. Lucas se acercó con cuidado. ¿Qué es?, susurró. Thor estaba sobre algo parcialmente enterrado bajo el lodo y la nieve. Un dispositivo en forma de cubo pequeño con una carcasa rota, su luz LED parpadeando débilmente en rojo. Un transmisor de señales, del tipo usado para aprovecharse de las transmisiones satelitales y enviar comunicaciones a través de capas encriptadas. Lucas se agachó, apartando escombros. Todavía activo, murmuró, sacando un par de guantes y levantando el dispositivo con cuidado. Estaba caliente, reciente. Alguien lo había plantado, no hace 6 años, sino probablemente en los últimos días. Thor comenzó a ladrar, corto, urgente, no agresivo, sino de advertencia. Lucas levantó la vista de inmediato. El bosque estaba inmóvil. Nada se movía, pero alguien había estado aquí. Tal vez todavía estaba. De vuelta en la cabaña 1 hora después, Lucas colocó el transmisor en el mostrador, fotografiando cada ángulo. Luego abrió su laptop y comenzó a buscar la arquitectura serial del dispositivo. No llevaba marcas gubernamentales, ni un origen obvio. Lo único que quedaba era un pequeño chip incrustado en lo profundo de la carcasa. Fue entonces cuando llegó el correo electrónico. Pasó por alto su bandeja de entrada regular y aterrizó directamente en su terminal encriptado. Sin remitente, solo una línea de asunto, basta. Lo abrió. Para de indagar o él desaparece de nuevo. Esta es tu única advertencia. S. Lucas se recostó, con los nudillos blancos. No era la primera amenaza que había recibido en su carrera, pero esta golpeó diferente. No se trataba de él. Se trataba de Thor, de James Meret, de algo que alguien quería que quedara enterrado. Escribió una respuesta corta y directa. Lucas.
Demasiado tarde. Encriptó la respuesta y la envió a través de la red oscura que Sara había construido para mensajes fuera de la red años atrás, cuando ambos creían en fantasmas en los cables y asesinos digitales. Como si fuera invocado por el pensamiento, la pantalla parpadeó. Solicitud de llamada entrante, Eselin. Lucas hizo clic en aceptar. El rostro de Saralyn apareció, angular y cansado, iluminado por el brillo amarillo opaco de su apartamento en Washington. Llevaba las mismas gafas de siempre, pero su trenza estaba deshecha, su voz tensa. Jesús, Lucas, acabo de ver el informe del nodo que enviaste, ¿con quién demonios estás lidiando? No tengo idea, respondió Lucas, poniéndose de pie. Pero Thor acaba de llevarme a una unidad de señal activa en un puesto federal clausurado. Sara frunció el ceño. ¿Cuál? Lucas le dio las coordenadas. Ella parpadeó. Ese lugar fue eliminado en el 19. Los documentos dicen que fue derribado. Bueno, los árboles no debieron leer los documentos. Sara suspiró, murmurando algo por lo bajo. No hay posibilidad de que esto sea aleatorio. James Meret estaba vinculado a ese puesto. Corría decodificación de señales desde allí durante la operación Alonet. Lucas se congeló. Espera, ese nombre, Bóveda, ¿qué era? La voz de Sara bajó. Esa fue la rama fantasma de Alonet. La parte que sellaron incluso para nosotros. Ni siquiera pude acceder con credenciales del DOJ. Así que, era real. Lo suficientemente real como para que alguien matara por ello, dijo. Lucas no habló por un momento. Luego, caminó hacia la ventana y miró a Thor, ahora durmiendo cerca de la chimenea, pero aún moviéndose en sueños ligeros. No es solo un testigo. Es la última maldita migaja. Sara asintió lentamente. Entonces protégelo, Lucas, porque si lo que encontraste es real, no van a parar. La nieve había dejado de caer a media mañana, dejando el suelo endurecido y brillando bajo un pálido sol invernal. North Hollow permanecía tranquilo, casi suspendido en su quietud helada. Pero dentro de la cabaña de Lucas Reed, la tensión zumbaba bajo las paredes como un sistema de presión, esperando estallar. Estaba sentado en su escritorio, encorvado sobre la laptop, con los ojos entrecerrados detrás de un par de gafas de lectura que rara vez admitía necesitar. En la esquina de la habitación, Thor paseaba, con las orejas moviéndose, su enorme figura moviéndose con precisión nerviosa. Lucas finalmente había logrado romper la primera capa de encriptación en la USB usando un script de fuerza bruta personalizado que Saralyn le había pasado años atrás, cuando ambos trabajaban en un caso de filtración que involucraba transmisiones de vigilancia de la ciudad. Lo que se abrió no fue un solo archivo, sino una estructura anidada de carpetas, la mayoría con nombres burocráticos fríos: revisión Hash Panel 2018, documentos de transferencia de activos, registros de auditoría interna. Pero una carpeta destacaba: Caldwell redactado. Lucas la abrió. Dentro había transcripciones, registros de entrevistas, fragmentos de audio y declaraciones parcialmente borradas. Todo relacionado con una investigación interna de 5 años liderada por un nombre que Lucas no había pensado en casi una década. Trent Caldwell. Trent había sido una estrella en ascenso entonces. Alto, robusto, con cabello entrecano y una sonrisa de político. Era conocido por su lengua afilada y control meticuloso, el tipo de hombre que nunca dejaba huellas, pero siempre dejaba a alguien más sosteniendo el saco. Solía comandar grupos de trabajo como un maestro de ajedrez, moviendo torres y peones con igual frialdad. Y ahora, según la base de datos, ostentaba el título de capitán de la Policía Estatal, con base en Helena. Lucas leyó más. Meret había sido llamado a la oficina de Caldwell 2 semanas antes de su desaparición. La transcripción de esa reunión había sido etiquetada como clasificada solo para ojos autorizados, pero alguien, posiblemente el propio Meret, la había recuperado. Detallaba una confrontación privada plagada de lenguaje codificado. Caldwell, estás haciendo preguntas más allá de tu autorización, James Meret. Meret, no estoy preguntando. Estoy descubriendo. Los archivos hablan por sí mismos. Caldwell, entonces espero que estés listo para vivir fuera de la red. El resto del audio estaba corrupto. Lucas se recostó en su silla, con el corazón latiendo más rápido.
Caldwell no solo había declarado a James Meret un traidor, había enterrado personalmente la investigación. Él fue quien ordenó sellar Bóveda Nocturna. Y ahora estaba dirigiendo la oficina de las fuerzas del orden más alta del Estado. Jesús, murmuró Lucas. Has estado vigilando tu propia maldita sombra. Thor dejó escapar un gruñido bajo cerca de la puerta principal, con las orejas en alerta. ¿Qué es?, preguntó Lucas, poniéndose de pie. Pero Thor no corrió hacia la ventana. Se giró y caminó rápidamente hacia la parte trasera de la cabaña, luego por el pasillo, ladrando una vez, agudo y concentrado, antes de arañar la puerta del garaje. Lucas lo siguió, alcanzando la manija. En el momento en que abrió la puerta, Thor pasó y se dirigió directamente a la parte trasera del SUV. Dio una vuelta, luego comenzó a arañar frenéticamente debajo del parachoques trasero, con la nariz pegada a la parte inferior. Lucas se agachó a su lado, metió la mano bajo el chasis y sintió algo frío y metálico, suave y recientemente colocado. Lo sacó. Un pequeño dispositivo de rastreo magnético, del tipo usado en vigilancia encubierta. Un faro pasivo de grado militar, no un GPS usado por los departamentos de policía. Algo mucho más discreto. Maldijo en voz baja. Alguien había estado siguiendo sus movimientos. No desde la distancia, no digitalmente, sino físicamente. Lo suficientemente cerca de su vehículo, lo suficientemente cerca de Thor. Lucas colocó el rastreador en una caja de municiones forrada de plomo de sus días en Denver y la cerró con llave. Querían saber a dónde vas, dijo, mirando a Thor. Y ahora sabemos dónde han estado. Esa noche, llamó a Sara de nuevo. Ella contestó desde su oficina, una habitación estéril iluminada por fluorescentes, llena de archivos de papel y cables corriendo por su escritorio como enredaderas urbanas. Parecía cansada como siempre, su piel pálida bajo la luz azul del monitor. Dime que no es Caldwell, dijo antes de que él siquiera hablara. Lucas asintió. Fue el líder en la revisión interna de Meret. Todo el caso se cerró bajo su firma. Sara exhaló bruscamente. Debí haberlo adivinado. También intentó cerrar la investigación de mi hermano. Fingió reasignarlo. 2 meses después, estaba muerto. La mandíbula de Lucas se tensó. Y ahora es el que está limpiando Bóveda Nocturna. Ha estado blanqueando personas a través de unidades ficticias y fingiendo que es una reorganización, dijo ella con amargura. Pero desaparecen, Lucas. Sin registros de traslado, sin seguimiento, simplemente se van. Lucas se volvió hacia Thor, que ahora estaba sentado tranquilamente, como si entendiera cada palabra. Alguien acaba de poner un rastreador en mi vehículo, dijo Lucas. Y esta mañana, Thor me llevó a un dispositivo de transmisión activo bajo el puesto del FBI. Todavía están vigilando activamente. La voz de Sara bajó. Están asustados. Y cuando personas como Caldwell se asustan, no retroceden. Borran. Lucas asintió. Lo que significa que tenemos que pasar a la ofensiva. Sara se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Lucas sonrió sombríamente. Es hora de tocar a su puerta. El pueblo de North Hollow se fue a dormir temprano esa noche, tragado por un silencio tan denso que parecía preparado. La nieve se había endurecido en una costra helada, brillando como vidrio roto bajo el porche de la cabaña. Dentro, Lucas Reed estaba sentado en la mesa de la cocina, con el resplandor de la pantalla de su laptop parpadeando sobre su rostro. La vieja cabaña ahora estaba conectada. Cada pasillo, puerta y perímetro exterior tenía una cámara oculta. Si alguien intentaba venir por él o por Thor esa noche, dejarían más que huellas. Lucas había preparado el cebo con precisión. Una declaración deliberadamente vaga enviada anónimamente a varios blogs pequeños de aplicación de la ley decía: oficial local afirma tener datos federales vinculados a la operación Bóveda Nocturna, preparándose para entregar la USB a los investigadores estatales. El mensaje fue rastreado a través de un servidor ficticio en Alberta y atribuido a un periodista freelance ficticio. El objetivo no era la publicidad. Era presión. Forzar la mano de quienquiera que aún estuviera intentando limpiar el desastre de Caldwell. Miró a Thor, que yacía cerca de la chimenea, inmóvil excepto por el ocasional movimiento de una oreja.
El perro era un centinela, de mirada aguda, sintonizado incluso con el cambio más pequeño en la energía de la habitación. La cicatriz en el flanco derecho de Thor, justo debajo de la caja torácica, sugería un pasado violento. Fuera lo que fuera de lo que James Meret había estado huyendo, Thor había estado allí para todo. Lucas revisó las transmisiones de nuevo. Todo estaba tranquilo. Las cámaras Stereo-Dixon externas alternaban entre los modos térmico y de visión nocturna, escaneando cada pocos segundos en busca de firmas de calor. Puso la cafetera a preparar y deslizó una pequeña bereta nano en la funda bajo su sudadera. Luego esperó. A las 2:13 de la madrugada, la cámara del este parpadeó una vez, luego dos. Un destello breve de movimiento entre los árboles, demasiado bajo para ser un ciervo, demasiado rápido para el viento. Lucas no se movió, solo alcanzó el interruptor de alarma silenciosa debajo de la mesa y lo presionó 2 veces. Las orejas de Thor se movieron. Ahora estaba despierto, levantándose sin hacer ruido. Movimiento de nuevo, más cerca esta vez. El sensor de movimiento cerca de la puerta lateral sonó una vez, luego otra. Lucas susurró, ahora, pequeño. Y Thor avanzó rápidamente hacia el pasillo, desapareciendo en la oscuridad, sus pasos tan silenciosos como el aliento. La puerta lateral crujió ligeramente, luego silencio. Lucas esperó hasta que la figura estuvo dentro. Una sombra pasó por la ventana, vestida de negro y voluminosa. El hombre estaba vestido con equipo táctico, mono negro mate, botas pesadas, arnés de utilidad. Se movía con disciplina practicada, sosteniendo lo que parecía una pistola de aturdimiento en una mano y una pistola con silenciador en la otra. Lucas se movió igual de silenciosamente desde la cocina hacia el pasillo trasero y accionó un interruptor detrás del perchero. El viejo conducto de ventilación se iluminó con un rayo infrarrojo. Una trampa colocada hace 6 años durante su trabajo con narcóticos cibernéticos. El hombre dio un paso directamente hacia ella. El agudo zumbido de la alarma sonó, solo audible dentro de la cabaña. El hombre se giró rápidamente, pero Thor ya estaba sobre él, chocando contra su hombro y empujándolo con fuerza al suelo de madera. La pistola de aturdimiento se deslizó por la habitación. Lucas apareció detrás de Thor, con el arma apuntando. Manos donde pueda verlas, dijo. Boca abajo. El hombre se congeló, gruñendo bajo su aliento, pero obedeció. Su complexión era atlética, de unos 30 años, tal vez más joven, mandíbula cuadrada, cabello muy corto bajo una gorra negra. Lucas se acercó y le arrancó la máscara del rostro. No reconoció al hombre, pero la insignia en su cuello, una C estilizada anidada dentro de una estrella de 7 puntas, era familiar. Era el emblema de seguridad privada usado por el equipo de detalle ejecutivo de Calvel. No eran oficiales estándar. Eran más como contratistas. Músculo contratado, seleccionado más por lealtad que por credenciales. Lucas ató las muñecas del hombre con bridas, confiscó su equipo y lo arrastró a la sala de estar. Thor mantuvo sus ojos en cada movimiento del intruso, gruñendo bajo cada vez que el hombre se movía incluso ligeramente. En el arnés del hombre había una tableta táctica. Lucas la abrió, sin contraseña, y navegó por los archivos recientemente accedidos. Enterrado bajo carpetas encriptadas había un caché de vídeos oculto etiquetado, Meret Cam 1 final. Lucas hizo clic en reproducir. El vídeo era granulado, con marca de tiempo de solo 2 semanas antes de la desaparición reportada de James Meret. Mostraba a James sentado en una habitación oscura iluminada solo por el parpadeo de una vieja lámpara de escritorio. Su rostro parecía exhausto, sin dormir, con moretones en la sien, un ojo inyectado de sangre. Thor estaba sentado a su lado, claramente más joven entonces. Sus orejas estaban erguidas. James miró directamente a la cámara. Sé lo que van a decir. Que huí. Que rompí el protocolo. Pero no lo hice. Seguí la evidencia. La seguí directamente hacia algo que nunca quisieron que se encontrara. Hizo una pausa, con la mandíbula apretada. Si estás viendo esto, probablemente pienses que soy un traidor. Solo quiero que sepas esto. No traicioné a nadie. Encontré lo que ellos enterraron. Y vendrán por mí o por Thor. Tal vez por ti también. Miró a Thor, con la voz más suave.
Tú quédate con quien encuentre esto, ¿de acuerdo? Protégelos como me protegiste a mí. El vídeo terminó. Lucas exhaló lentamente, con el pecho apretado. Esto no era una confesión. Era una advertencia y una despedida. Miró al hombre atado a la silla. Viniste aquí a recuperar esto. El hombre sonrió. No podrás mantenerlo oculto. Has entrado demasiado profundo. Lucas se arrodilló a su nivel. No, apenas estoy comenzando. Recuperó el disco duro, respaldó el vídeo en un chip de almacenamiento frío y borró el original de la tableta. Luego colocó el chip en una linterna hueca en su cobertizo de herramientas, el tipo de escondite analógico que ningún satélite podría detectar. Al amanecer, el hombre fue dejado anónimamente en los escalones de la estación del sheriff, con sus armas selladas en una bolsa de plástico, y nadie supo quién lo había atrapado. De vuelta en la cabaña, Lucas sirvió café en una taza de estaño y se paró en el porche, observando cómo la luz se deslizaba por las copas de los árboles. Thor estaba sentado a su lado, con la cola moviéndose lentamente. «Sabías que vendría», dijo Lucas. Thor no respondió, pero el orgullo silencioso en su postura lo decía todo. El cielo sobre North Hollow se había vuelto del color de la ceniza húmeda, denso con nubes que amenazaban con nieve, pero nunca terminaban de cumplir. Era la tarde cuando Lucas Reed salió de la autopista y se deslizó por un camino de servicio olvidado tragado por los árboles. Las llantas de su camioneta crujían sobre hielo frágil y grava mientras la forma imponente del motel Iron Pines aparecía a la vista. Una fila esquelética de cabañas enmarcadas por revestimientos de madera deteriorados y pintura roja descascarada. El motel había estado cerrado durante casi 4 años, desde que el propietario desapareció durante una auditoría fiscal y dejó el lugar para que se pudriera en manos del condado. Lucas apagó el motor. Thor saltó del asiento del copiloto antes de que la camioneta dejara de balancearse. Sus movimientos eran alertas pero deliberados, con las orejas girando en arcos lentos. Estaba claro que algo aquí captó su atención en el momento en que giraron hacia la propiedad. Lucas cerró su chaqueta y escaneó el estacionamiento cubierto de maleza. Un sedán oxidado, 2 toldos colapsados y sin huellas recientes de neumáticos excepto las suyas. Caminó por el corredor central de las habitaciones, cada puerta ligeramente deformada por años de congelación y descongelación. Encontró la llave que buscaba, habitación 9, colgando suelta en un clavo doblado bajo un buzón agrietado etiquetado como oficina. La etiqueta de metal estaba verde por el óxido, el número apenas legible. Dentro, la habitación olía a polvo, moho y secretos olvidados hace mucho. Las cortinas colgaban flácidas como centinelas derrotados, y una capa de mugre cubría el espejo sobre el tocador, pero Thor pasó por alto todo eso. Se dirigió directamente a la pared trasera, con la nariz pegada al yeso agrietado entre las camas gemelas. Soltó un ladrido agudo y bajo, luego comenzó a arañar la pared, con las garras rastrillando lenta pero insistentemente. Lucas sacó su multiherramienta y despegó el revestimiento desmoronado. Detrás, oculto por capas de aislamiento envejecido, había un pequeño compartimento metálico atornillado a los montantes. Lo abrió y sacó un disco duro externo negro, frío al tacto y envuelto en un escudo estático de grado militar. En la carcasa exterior, una inscripción apenas visible, propiedad del DHS, no duplicar. No sonrió, no habló, solo sostuvo el disco por un largo momento antes de guardarlo en su abrigo. 2 horas después, de vuelta en la cabaña, Lucas estaba sentado bajo el resplandor de su lámpara de escritorio. El disco duro, ahora conectado a través de un adaptador de puerto fantasma, trabajaba silenciosamente mientras desempaquetaba su contenido en un servidor frío. Thor yacía cerca, descansando, pero con los ojos abiertos. El árbol de directorios cargó lentamente. A primera vista, parecía cualquier otro archivo de evidencia, pero Lucas reconoció las etiquetas de las carpetas de sus días en grupos de trabajo interinstitucionales. Códigos de arresto, identificaciones de operaciones, etiquetas negras. Una carpeta le llamó la atención, OPID, Panzer Delta 199. Hizo clic. Se abrieron docenas de memorandos internos marcados como rendiciones autorizadas en campo, registros de aprehensión confidenciales y uno etiquetado como Operación Delta, 14 de marzo, extracción de montaña, fatalidad reportada, agente JM. Se congeló. Abrió el informe. Según el documento, la operación fue llevada a cabo bajo la supervisión del capitán Trent Caldwell,
firmada con autorización de 2 enlaces federales. El equipo supuestamente ejecutó una redada para recuperar datos clasificados de una filtración interna. James Meret había sido designado como una amenaza interna hostil a pesar de no tener cargos formales ni juicio. La descripción de la misión era clara: neutralizar o detener. Pero en el campo de resultados, simplemente decía: Meret escapó. K9 desaparecido. Objetivo presuntamente muerto. Lucas apretó los puños. El documento no solo era condenatorio. Era prueba de órdenes de operación ilegales. Órdenes que Caldwell había iniciado y enterrado. Su teléfono vibró. Era un mensaje de un contacto seguro, uno que no había visto en casi un año. Ethan, se va mañana. Pista de aterrizaje privada al norte de Helena. Vuelo sin marcar, sin manifiesto. Lo llama una reasignación silenciosa. Creo que está limpiando lo último. Lucas parpadeó con fuerza. Ethan, su único hijo, ahora de 26 años, había seguido los pasos de su padre, uniéndose a las fuerzas del orden estatales a pesar del peso del matrimonio desmoronado de sus padres y el trauma de perder a su madre por cáncer durante la secundaria. Ethan era delgado, atlético, con ojos grises tormentosos que siempre veían demasiado. No habían hablado en meses. No realmente. Pero Lucas había confiado en él lo suficiente como para mantener un seguimiento discreto de Caldwell desde dentro del sistema. Lucas respondió: Lucas, sal limpio. No dejes que sepa que lo estabas observando. Ethan, ya estoy fuera. Pero si vas a quemarlo, papá, ahora es el momento. Lucas se recostó en su silla, con el corazón latiendo bajo sus costillas. Parece que tenemos un reloj corriendo, le dijo a Thor, quien parpadeó lentamente en respuesta. Afuera, el cielo comenzó a oscurecerse de nuevo. La nieve giraba en círculos perezosos. Pero dentro de la cabaña, la tormenta ya había comenzado. La tormenta llegó como una promesa, cubriendo North Hollow en gruesas capas de nieve que silenciaban incluso el viento. No solo era frío, era absorbente. Blanco sobre blanco hasta que cada tejado, sendero y copa de árbol parecía borrado de la memoria. Dentro de la cabaña de Lucas Reed, el calor siseaba desde el viejo radiador, pero no podía ahuyentar el escalofrío de lo que estaba por desarrollarse. Estaba sentado en su escritorio, mirando el archivo final en el disco de la habitación 9. Sus dedos flotaban sobre el teclado, dudando, no por miedo, sino por la finalidad. La pantalla mostraba una ventana de terminal encriptada, esperando un código de acceso. Justo encima, una nota adhesiva con 6 dígitos, M12, RK907. El código había sido escrito con la letra de Meret, metido detrás de la placa de identificación dentro de la bolsa de cuero que Thor había llevado. Lucas ingresó el código. El sistema parpadeó una vez, luego se abrió a un nodo en vivo, un portal de carga segura conectado directamente al Archivo de Supervisión Interna Federal, un centro oculto usado por denunciantes y agentes de alta autorización. Meret había dejado una puerta trasera, un último recurso de seguridad. Lucas subió todo. En minutos, los archivos estaban en línea. Informes redactados, evidencia en vídeo, registros de arresto con marca de tiempo y el memorando falsificado que ordenaba la eliminación de James Meret. No los envió a una sola fuente. Los envió a docenas, oficinas de supervisión, bases de datos de crímenes nacionales, juntas de ética federales. Y para asegurarse de que se mantuviera, hizo copias ciegas a 3 periodistas independientes reconocidos cuyo trabajo confiaba. Estaba hecho. La evidencia ya no era un secreto. Mientras tanto, a casi 400 millas al sur en Helena, el capitán Trent Caldwell se preparaba para su salida. El hombre aún cortaba una figura imponente, alto con un corte de pelo gris acero y una postura rígida por años en uniforme. Sus trajes siempre estaban perfectamente confeccionados, sus palabras cortas y rara vez repetidas. Pero hoy había algo diferente en su andar, una urgencia. Estaba en un hangar privado en la pista de aterrizaje de Nolan, flanqueado por 2 hombres de civil de su círculo íntimo. El avión detrás de ellos, un Cessna Citation, zumbaba con verificaciones previas al despegue. Caldwell llevaba un abrigo de lana azul marino sobre un cuello de tortuga negro, guantes de cuero y gafas de sol. A pesar del cielo gris, un equipaje de mano descansaba a sus pies, pequeño, discreto y cerrado con llave.
Mientras hablaba con uno de los pilotos, llegó una llamada a la línea segura sujeta a su cinturón. Respondió bruscamente. ¿Qué? Señor, dijo la voz al otro lado, nerviosa. Tenemos una brecha. Los archivos de Meret se han hecho públicos. Lucas Reed acaba de subirlos al archivo. Ya está en 2 redes internas y es tendencia en LabNet. Caldwell se congeló. Ciérrenlo. No podemos. Ya está reflejado en múltiples bases de datos. La mandíbula de Caldwell se apretó. Entonces preparen el vuelo. Nos vamos ahora. Pero Lucas no estaba muy lejos. Había estado conduciendo toda la noche, con los faros cortando la cortina de nieve. Thor estaba sentado a su lado en el asiento del copiloto de la camioneta, cada músculo tenso bajo su pelaje. No estaba gimiendo, no se movía inquieto, pero había un peso en su quietud que Lucas había aprendido a entender. Algo estaba cerca. Algo estaba pasando. A las 6:04 de la mañana, llegaron a la pista de aterrizaje de Nolan, sin marcar. Sarah Lynn había logrado alertar discretamente a un grupo de trabajo federal que operaba cerca, una unidad de respuesta especial, SRU, por sus siglas en inglés, con jurisdicción a través de las líneas estatales. Estaban esperando, posicionados justo más allá de los hangares, con SUVs blancos que se mezclaban con los montones de nieve. Su líder, el agente Dean Víquez, era un hombre de pocas palabras, construido como un linebacker con la cabeza rapada y ojos oscuros que rara vez parpadeaban. Vestía equipo táctico bajo un abrigo civil y se movía con la clase de confianza que solo se ve en hombres que han atravesado tiroteos y salido respirando. Lucas le mostró la orden encriptada firmada y sellada por un magistrado federal de emergencia en DC una vez que los datos fueron liberados. Víquez la leyó de inmediato y asintió. Tenemos ojos en el avión. Están cargando combustible ahora. Entonces cortémosle las alas, dijo Lucas y liberó a Thor de la parte trasera. El equipo se movió rápido. Caldwell estaba a pasos de la escalera del avión cuando las sirenas sonaron. Se giró, con la mano alcanzando dentro de su abrigo, pero Thor ya estaba en el aire, cargando a través de la nieve como un misil. La SRU avanzó detrás, con las armas levantadas, rodeando la aeronave. Los hombres de Caldwell alcanzaron sus armas de mano, pero Víquez gritó, «Orden federal. Manos arriba. Están rodeados». Caldwell se quedó perfectamente inmóvil mientras Thor se detenía a pulgadas de distancia, gruñendo. Lucas emergió de la escuadra detrás de él. «Siempre te gustaron las salidas impecables, Trent», dijo Lucas, con el aliento empañándose en el aire. «Supongo que tendrás que conformarte con una ruidosa». Por un largo momento, Caldwell no habló. Luego levantó la mano lentamente. «Estás cometiendo un error». «No», respondió Lucas. «Estoy corrigiendo uno». Caldwell fue esposado y colocado en la parte trasera de un SUV federal. Su avión fue inmovilizado, sus hombres desarmados. Thor caminaba junto a la puerta, esperando hasta que Lucas se arrodilló a su lado y susurró, «Se acabó, pequeño. Lo tenemos». Al mediodía, la noticia se había vuelto nacional. Noticia de última hora, capitán de alto rango de la Policía Estatal arrestado por encubrimiento federal. Lucas estaba sentado en su sala de estar, viendo el titular deslizarse por la pantalla. Thor yacía a sus pies, con los ojos medio cerrados, el peso de los años finalmente aligerándose de su cuerpo. Los reporteros de todo el país repetían la misma historia. Los documentos, la vigilancia, el K9 que nunca dejó a su compañero. Y, al fin, James Meret fue absuelto. Los cargos fueron retirados póstumamente, el registro expurgado. Un comunicado de prensa oficial del Departamento de Seguridad Nacional lo llamó un agente caído cuya lealtad lo sobrevivió. Y a Thor, la prensa lo llamó el perro que llevó la verdad. Las fotos del de pie junto a Lucas en la nieve, flanqueado por agentes federales, se volvieron virales en horas. Pero nada de eso le importaba a Thor. Todo lo que hizo fue acurrucarse junto al fuego, cerrar los ojos y dormir como alguien que finalmente había llegado a casa. El deshielo de primavera llegó tarde a North Hollow, pero cuando finalmente llegó, lo hizo en una celebración silenciosa. Carámbanos goteando rítmicamente desde los aleros de la cabaña, parches de tierra reapareciendo bajo la nieve, y el aroma de los pinos descongelados despertando después de un largo invierno.
Por primera vez en meses, Lucas Reed abrió sus ventanas para dejar entrar la brisa. Dentro, la luz del sol se extendía por los suelos de madera como una marea de movimiento lento, y Thor, descansando en su lugar habitual junto al hogar, levantó la cabeza como si notara el cambio en el aire. Habían pasado 3 semanas desde el arresto de Trent Caldwell. 3 semanas desde que la verdad sobre James Meret se hizo pública, y Thor ya no era solo un perro que sobrevivió. Era el que recordaba, el que regresó, el que entregó justicia en silencio. Esa mañana, Lucas estaba en el estrado en el juzgado estatal de Helena, con su uniforme de gala recién planchado, la insignia plateada en su pecho brillando bajo las suaves luces del techo. La sala estaba llena, con filas de oficiales, agentes, periodistas y civiles, muchos de los cuales no habían escuchado la historia completa hasta que se transmitió en las emisiones nacionales. A su lado estaba Thor, cepillado y digno, luciendo un arnés de servicio formal con letras doradas que decían Unidad K9, retirado. Estaba sentado erguido, con las orejas hacia adelante, la postura orgullosa. Parecía más soldado que perro. Al otro lado del escenario estaba la gobernadora Helena Braiten, una mujer compuesta en sus primeros 50 años con mechones de plata en las sienes y ojos azules agudos que no pasaban por alto nada. Anteriormente fiscal federal, Helena había hecho de la reforma judicial una piedra angular de su plataforma. No otorgaba honores rápidamente, pero cuando lo hacía, significaba algo. Mientras avanzaba con una pequeña caja de terciopelo rojo, la sala se silenció. Por un servicio extraordinario en la búsqueda de la verdad, dijo claramente, y por restaurar el nombre de un agente caído, presentamos la medalla al mérito por la justicia al sheriff Lucas Reed y a uno de los oficiales de 4 patas más leales de este estado, Thor. Los aplausos resonaron en la cámara. Lucas aceptó la medalla con un firme asentimiento. Luego se arrodilló junto a Thor y enganchó una segunda medalla, una más pequeña en forma de estrella, al lazo en el chaleco de servicio de Thor. El perro permaneció inmóvil, pero su cola dio un lento movimiento, la única señal de emoción que se permitiría en público. Más tarde esa semana, de vuelta en North Hollow, Lucas estaba frente al nuevo patio de entrenamiento K9, una instalación financiada a través de una subvención que llegó casi tan pronto como se cerró el caso contra Caldwell. El patio tenía 3 secciones, un curso de obediencia, un campo de rastreo de olores y carriles de maniobras tácticas, todos modelados según terrenos del mundo real. Era el tipo de lugar que Lucas siempre había soñado con construir cuando dejó la aplicación de la ley en la ciudad. Pero no había imaginado que lo abriría con un perro que una vez le trajo la verdad en una bolsa de cuero. 5 perros jóvenes, 2 malinois belgas, un pastor alemán y un par de golden retrievers, corrían juguetones detrás de una valla de malla, guiados por la oficial Dana Shore, una entrenadora pelirroja y delgada en sus últimos 20 años con una risa contagiosa y una energía ilimitada. Dana había sido la primera en postularse cuando Lucas publicó la nueva posición de instructora. Ex manejadora militar de K9, detallista, amable pero firme, respetaba a los animales de una manera que hablaba por sí sola. En el borde del campo, Thor observaba, aún silencioso, observando cada movimiento como un sargento de instrucción experimentado. Ya no corría vueltas, pero cuando ladraba, los perros escuchaban. Lucas se apoyó en la valla junto a Dana. Es más duro con ellos de lo que yo nunca fui. Dana sonrió. Por eso lo respetan. Esa tarde, cuando el sol se hundió detrás de los pinos, proyectando un suave tono dorado sobre el porche, Lucas salió con 2 tazas de café negro. Una la colocó en la barandilla. La otra se la dio a Ethan, quien ahora estaba a su lado, más alto de lo que Lucas recordaba. Su hijo había crecido más ancho en los hombros, más definido en la mandíbula y más agudo en los ojos. Pero el mismo fuego ardía detrás de ellos. Ethan había tomado su decisión. Después de años manteniendo a su padre a distancia, culpándolo por la ausencia, por el silencio, por las cosas no dichas, había elegido regresar a casa. No solo por un fin de semana, para siempre. Había aceptado un puesto como investigador en la Oficina de Revisión de Integridad del Condado y se mudó a la cabaña de invitados detrás de la casa principal. La distancia entre ellos había comenzado a descongelarse, al igual que la tierra a su alrededor. Pensé que aún estarías despierto, dijo Ethan, tomando el café. Mal hábito, dijo Lucas, es difícil dormir cuando el mundo finalmente se calla. Estuvieron en silencio por un rato, observando a Thor patrullar lentamente el perímetro del patio. Su paso era más lento que meses antes, sus caderas más rígidas por los años, pero cada paso era deliberado, vigilante.
Sabes, dijo Ethan. Cuando mamá falleció, pensé que desaparecerías. Lucas lo miró de reojo. Lo hice, solo que no lo suficiente. Solía estar enojado por eso, continuó Ethan. Pero ahora pienso que tal vez estabas tratando de aferrarte, solo que no sabías cómo. Lucas no dijo nada por un largo momento. Luego miró hacia el patio y asintió hacia Thor. Él me trajo de vuelta, no solo a la verdad, a esto. Ethan tomó un sorbo de café y luego sonrió. Supongo que eso lo convierte en el único perro que nos ha entrenado a ambos. Lucas rió bajo y áspero. El único que pudo. Cuando cayó la noche, la casa se calentó de nuevo. La luz del hogar proyectaba sombras largas sobre las paredes. En la repisa sobre él había una fotografía enmarcada. James Meret en uniforme, arrodillado junto a un Thor más joven. Ambos orgullosos y llenos de propósito. A su lado, otra foto tomada hace solo días mostraba a Lucas y Thor uno al lado del otro en la ceremonia de premiación. Las medallas brillando bajo las luces del juzgado. Las medallas no brillaban por gloria. Resplandecían con cierre. Afuera, el viento susurraba a través de los árboles en ciernes. La primavera había llegado, y con ella algo nuevo, no justicia, sino familia. A veces, los milagros no llegan con relámpagos o truenos. A veces llegan en 4 patas, llevando un chaleco canino desgastado, cargando recuerdos que nadie más recuerda, excepto Dios. Esta historia nos recuerda que la verdad nunca muere realmente y que la lealtad, cuando está anclada en el amor, puede superar la traición, el miedo e incluso el tiempo. Thor no solo trajo justicia. Trajo sanación. Trajo a casa lo que otros intentaron enterrar. Y tal vez, solo tal vez, fue guiado por más que el instinto. Tal vez fue guiado por la gracia. En nuestras vidas cotidianas, todos llevamos algo en silencio, un dolor, una esperanza, un recuerdo. Pero como Lucas, a veces se nos da una segunda oportunidad a través de las personas, los animales, las señales inesperadas que nos recuerdan que no estamos solos. Si crees que Dios puede usar incluso a un perro perdido para iluminar el camino hacia la verdad, escribe amén en los comentarios. Si esta historia te conmovió o te recordó a alguien que amas, compártela con ellos. Y si crees que cada alma, hombre o animal, merece ser vista, recordada y protegida, suscríbete a este canal, deja un comentario y que Dios bendiga a todos los que están viendo. Porque a veces, los mensajeros más pequeños llevan los milagros más grandes.